Saludos, nuevamente por acá. Este es su hermano y maestro Octaviano Torres con su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a continuar con esta clase número 5 de lo que es Cristología de alta crítica. Y nos corresponde ver la encarnación del Verbo. Según lo escrito por el profeta Isaías y el apóstol Pablo en la carta que escribe a los filipenses, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación entre el conjunto de la deidad para determinar quién de los tres, óigame, quién de los tres no estaba escrito ni estaba establecido que tenía que ser el Verbo. En representación de la divinidad vendría al mundo, y habitar entre los seres humanos para llevar a cabo el acto de regeneración. En el capítulo 6 de Isaías vamos a ver cumplido un principio de interpretación conocido como una ley de doble referencia, pero en el capítulo 48 está expresado en forma directa la interpretación del Verbo en su ofrecimiento para habitar entre los humanos. Analicemos los escritos del profeta Isaías en relación al asunto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién es el Señor aquí? Jehová. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros, plural, no singular. Ajá. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Según el registro del profeta Isaías, en el capítulo 48, el verso 16, el Verbo fue enviado por el gran yo soy mediante la persona del Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Isaías 48:16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuántos sujetos hay aquí en este verso? Voy otra vez. 48:16 de Isaías. Acercaos a mí y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envía. Ahí hay un enviado. Jehová el Señor, el que está enviando, y su Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? 3. Siempre han sido 3, señoras y señores. Siempre han sido 3. ¿Dónde está eso? Isaías 48:16. Durante esta conversación, Jehová Dios puso ciertas condiciones que debían cumplir el Verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. La aceptación de estas condiciones por parte del Verbo está considerada por la alta crítica teológica como una humillación de parte de Dios, el Verbo. En Filipenses se nos dice que el Verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Si analizamos bien la carta que escribe Pablo a los filipenses y hacemos análisis, algunos términos, nos daremos cuenta que en dicho pasaje Pablo presenta la humillación del Verbo anterior a la de Jesús, aunque no se describe en el pasaje el vocablo verbo en forma literal. En el sentido tácito, en la oración se encuentra la figura del verbo. Analicemos el pasaje.
Filipenses 2, 5 y 10. Oiga con los oídos de su espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy otra vez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también. Ahí está el detalle. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De lo eterno, de lo infinito, de lo omnisciente, de lo omnipresente y de lo omnipotente. Casi nada, compañero. Casi nada se despojó el verbo para meterse en un pequeño, minúsculo embrión, que es como la pullita de un alfiler, que para verlo hay que meterlo en un microscopio para poderlo ver. Y meterse en el vientre de una mujer, óigame, que estaba caída en Adán, que estaba en condenación o en estado de condenación. Pregunto, ¿es humillación eso o no? 9 meses ahí adentro. Para luego, y durante esos 9 meses, calarse la murmuración de que María había salido embarazada sin estar casada. Pregunto, ¿eso será agradable? Alguien le dijo por allí un día a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se recuerda? ¿Usted no lo ha leído? Nosotros no somos hijos de fornicación. En pocas palabras, ¿qué le dijeron? Tú eres hijo del lechero. Tú eres hijo de por allá que te fui, que no sé, un día se metió tu mamá para el café y de repente salió embarazada y el único que estaba por allá era ¿quién? El dueño del café. Ajá. Entonces, porque ¿sabía usted que los niños oyen en la barriga lo que se conversa afuera? ¿Sabía usted que Jesús tuvo que haberse enterado de la aptitud de José cuando quiso dejar a María en secreto y quiso irse y dejarla para que no fuera apedreada, para que fuera una madre soltera? ¿Sabía usted eso? Y eso afecta a los niños. Qué silencio. Ahora, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el imperio que gobernaba la tierra en el tiempo que nació Jesús, ¿qué imperio era? El romano. La población perteneciente a Israel estaba bajo ese dominio, sí. ¿Quién gobernaba sobre ese territorio? Pilato. ¿Pilato era judío, era hebreo? ¿Herodes era hebreo, era judío? No. Es decir, un extranjero los gobernaba. ¿A quién le pagaban impuestos? Los sacerdotes que estaban en el templo, ¿quién los manejaba? El imperio romano, compañero. Ellos estaban ahí porque estaban en conchupancia con. No se caiga cuento, no se caiga cotorra usted. Es decir, Israel no era libre. Y Jesús determinó nacer en esa posición y someterse a ese imperio cruel, asesino. Y no protestó. No levantó guarimba. No dijo, y tenemos patria. ¿Están aquí o se fueron? Cayóse la boca. Aguantó la pela. Del nivel que él venía al que bajó, es bien abajo yo. Ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a esta explicación. Aquí está haciendo referencia a la persona de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando aquí el texto bíblico ahora? Pregunto. ¿Jesús se despojó de lo eterno,
de lo infinito, de lo omnisciente, de lo omnipotente y de lo omnipresente, o el Verbo? ¿Quién fue el que se despojó de qué? Porque Jesús no lo tenía. Entonces, el Verbo se despoja de todo esto para que nazca Jesús. Entonces ahora tenemos a Jesús y a él le toca entonces humillarse en otro nivel. Porque Jesús no se podía, Jesús no podía abandonar la prerrogativa de eterno porque no la tenía. No podía liberarse o abandonar la prerrogativa de infinito porque no lo era. El que hizo eso fue el Verbo, para que nazca la figura de Jesús. Sin embargo, ¿se humilló Jesús o no se humilló? Ahora, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿quién es el que murió en la cruz? ¿El Verbo o Jesús? Jesús, eso es correcto, porque el Verbo no puede morir. En este segundo se deja ver el momento en que se produjo la unión hipostática, la unión indisoluble de lo divino con lo humano. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que el término también que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo por igual. Es decir, el hecho de que el término también está antes de mencionar a la figura de Cristo indica que el escritor está instando a los creyentes a tener una aptitud con P y luego aptitud con C de humillación, como lo hizo Jesús después de haberlo hecho el Verbo. Si el término también estuviera antes de la expresión vosotros, entonces el mensaje sería que los creyentes deberían hacer lo que hizo Cristo anteriormente. O que lo que Cristo hizo anteriormente, sin incluir la persona del Verbo, pero el término también está antes de hacer referencia a la persona de Cristo. Quiere decir que hubo alguien que tomó la aptitud de humillarse antes que Cristo lo hiciera, sin lugar a duda, de quien está haciendo referencia Pablo en su escrito en relación a la humillación en semejanza a la de Jesús es el Verbo. El término también viene del griego kai, que indica similitud de aptitud o de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término, el cual siendo en forma de Dios, se refiere directamente al Verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje viene del griego morfe, que indica rasgo distintivo, especial o característico de una persona que nadie más puede tener, a excepción de alguien que sea Dios mismo. Quiere decir, sin lugar a dudas, que el término forma del griego morfe que aparece en el pasaje está haciendo referencia a la persona del Verbo en el momento de su transición para que nazca la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Además, observamos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la hilación del pensamiento,
se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, ya Cristo. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria a entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, versículo 14 afirma cuando expresa: y el verbo se hizo carne. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús, el Theanthropos, Dios hombre. Entonces es cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo. Citemos el pasaje. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose referencia al verbo, y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede ver muerte. Lo grande que debemos aprender de esto es que, oiga, si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a humillarse, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. Es decir, si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero si Jesús no se humilla, se pierde la humillación del verbo. Por lo tanto, se humilló el verbo, amén. Se humilla Jesús, da resultado. La grandeza de la humillación del verbo consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer. Oiga esto: mientras estaba con Dios, en el caso de Satanás, este ser, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Tremendo, ¿no? ¿En qué consiste la humillación del verbo? Vamos a revisar. Anteriormente afirmé que el verbo se le dieron, condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su vida. Veamos las condiciones. Primera condición, Primera de Reyes 8:27 y Segunda de Crónicas 6:18. Los cielos, oiga, los cielos de los cielos, los cielos de los cielos de los cielos, tres cielos, señoras y señores, no sostienen la grandeza de Dios, hablando del verbo. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. La humillación del verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un habitáculo, para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medida, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Wow. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre, sin poder intervenir en su defensa. Juan 17:5, Salmo 22:16,
Isaías 53:3. Deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto por el pecado. Juan 17:5. ¿Sabe a quién puso de tesorero? A un ladrón. ¿Usted se imagina que el tesorero que usted escoge con tanto cariño, con tanto amor, sea un ladrón? Ajá. Siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Lucas 1:39 y 42 y Gálatas 3:3. Siendo 3 veces santo. Analizaba esto ahora, pastor. Siendo 3 veces santo. Espíritu, alma y cuerpo, no, ellos no tienen eso, él no tenía eso, el verbo. El espíritu y alma. Ya va, pero ¿por qué 3 veces santo? Hay que buscarle la vuelta. Dios, escúcheme, Dios es 3 veces santo. ¿Cómo puede ser Dios 3 veces santo? Porque es 3 cosas. Jehová, el verbo y el Espíritu Santo. Ahora mírate tú para adentro. Nosotros somos 3 cosas. Y una sola de nosotros ya es santa. La otra está en santificación y la otra va a ser santa pronto. ¿Sí? Eso lo aprendí hoy yo. No creas, yo estoy esta mañana estudiando yo. Siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús. Isaías 6:3, segunda a Corintios 5:21. Siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto espiritual como física, permaneciendo 3 días y 3 noches en un sepulcro inerte. Salmo 88, 3 y 5, y Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:8. Cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, su espíritu y su alma se fueron al Hades, lugar de tormento. Pero el verbo se quedó en el cuerpo. Esto fue lo que permitió que su cuerpo no se perdiera, ya que la persona del verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. ¿Usted entiende esto? Se lo digo, yo no estoy muy claro en esto, pero estoy estudiando eso. Esa partecita la estoy estudiando. Viéndolo antes hablado de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso está en Hechos 2:31. En Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Es totalmente falso en lo teológico alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que el verbo ocupó el lugar de este. Esa es una tradición que hay por ahí, una herejía. En el lugar de él. Pensar así es entrar en el campo del apolinarismo, doctrina que negaba la posibilidad que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús como persona humana es tricótomo, al igual que usted y que yo. Él fue y es un espíritu, tiene un alma y vivió. Y vive actualmente en un cuerpo también. Glorificado, por supuesto, como el que está preparado para usted y para mí. El conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús o por causa del pecado que cayó sobre Jesús, por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, es decir, la naturaleza divina del verbo y la naturaleza humana,
nunca pudieron separarse. Sin embargo, el verbo no muere, muere Cristo, muere Jesús, perdón, el verbo no muere, pero no pudieron separarse. Es decir, el verbo se tuvo que calar todo el pecado sobre él. ¿Sí? Porque no se podían separar. Ahora, esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte, la llevó el verbo sin que la muerte le afectara al verbo en lo absoluto. Salmo 22:1 y Mateo 27:46. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? Vamos a ver. El pensamiento de Nestorio, escúcheme, obispo de Antioquía, en el siglo V decía que Jesús nació de María y solo después de su nacimiento el verbo entró en él. Ese es el pensamiento de Nestorio, un teólogo por allá, un líder de aquel entonces de las religiones, tomándolo como habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana y era preconizada por los seguidores de Arrios y Sabelio, antiguos sacerdotes, los que hoy se conocen como los gnósticos. ¿Han oído ustedes hablar de los gnósticos? Ellos tienen esta percepción. Por otra parte, Cirilo, de Alejandría, obispo y patriarca de la sede alejandrina, alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el verbo. Escuche esto, ¿por qué el tipo tiene esta idea? Teniendo como propósito crear el dogma. ¿Qué es un dogma? Es algo que yo me invento, que está fuera de la Biblia y que lo aceptan mis seguidores, y en vez ya de ser una idea pasa a ser una ley, sin serlo realmente, pero para mí es una ley y para los que me siguen, entonces eso pasa a ser un dogma y se arremanga o se arremacha en la iglesia o se arremanga en la, ¿cómo llaman? La doctrina en la que tú das, en el libro de doctrina, y eso es doctrina, ya va, tenga fundamento bíblico o no tenga, pero pasa a ser un dogma. Vamos a hablar aquí entre nosotros, entre amigos. Luz del mundo. El bigote. ¿Eso es bíblico? No. Eso es un dogma de la organización. Y es una ley que ellos la aplican. Ah, pero ¿se la aplican a quiénes? A los que no tienen plata. Porque cuando se traen los judíos con esa mera barba y a los árabes con esa mera barba, los pasan a su púlpito y predican. Ah, porque tienen plata y porque son profesionales. Pero a los tontos de aquí no. A ninguno. Si usted no se quita el bigote, no se bautiza. Y no predica y no hace nada. Es más, a muchos predicadores de otras iglesias que van allá, hermano, usted para predicar se tiene que quitar el bigote. Y muchos se lo quitan. Eso es un dogma. Eso no tiene asidero fundamento bíblico. Seguimos aquí con este individuo que mira cuál es el objetivo de decir que María no solamente tuvo a Jesús, sino que tuvo al verbo en la barriga. Ya vas a ver por qué. El dogma de que María no solo es la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Ese era el detalle. Ajá. Entonces, alegaban que si el verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparable, indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también la madre de Dios. Esto es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El verbo es eterno. Jesús como humano es sempiterno. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Cuando entremos en este tópico, daremos mayor información. Es decir, Jesús, aunque en el texto aparece que fue engendrado, Jesús no fue engendrado. Jesús fue depositado en el vientre de María, solamente depositado. Después le aclaramos eso. La encarnación del verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar.
Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática, que indica la única e indisoluble e indivisible e indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, esta unión, oiga, es indivisible e indisoluble. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa indisolución, unidos orgánicamente, que no se dio lugar a una tercera naturaleza. Con esta afirmación no estamos apoyando la doctrina del monofisismo, que alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Jesús es el Dios hombre, no Dios y hombre. Jesús no es, oiga, 100% Dios y 100% hombre. Ese error teológico que lo enseñan por ahí algunos amigos, no es porque si es 100% Dios y 100% hombre, es un 200%. Entonces no es la forma de decirlo. ¿Cómo se dice entonces? Es todo hombre y todo Dios. ¿Sí? Jesús es todo hombre y todo Dios. Esa es la forma como se dice. No es 100% hombre. Jesús es todo Dios y es todo hombre. Es el Theanthropos, el Dios hombre, siendo completamente divino en un verdadero, escucha esto que viene, siendo totalmente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, es decir, ante nosotros. Y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. ¿Ve entonces por qué Jesús necesitaba tener las dos naturalezas? No fue porque quiso lucirse y ser el único, porque no había otro ni habrá otro que tenga esa naturaleza. No, es porque había una necesidad. Es decir, Dios necesitaba uno que se humanizara de los tres para que se relacionara con nosotros los humanos. Pero nosotros los humanos también teníamos una necesidad. ¿Cuál? La de que uno de nosotros se entendiera directamente con Dios y no se muriera. Y ese único se llama Jesús. Amén. ¿Está entendiendo algo, verdad? La doctrina del monofisismo alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. No es eso, pero que no era humano. Dios en su propósito, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de la verdad en relación a la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Citemos el pasaje, primera de Juan 4:2, como dice: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. ¿Sí? En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios. Ahora, todo espíritu que niega que Jesús vino en carne es un anticristo. Porque hay anticristos y hay un anticristo también. Es decir, en término anticristo es de un grupo de personas, de seres, y es de un individuo que también se va a manifestar. Por ahora tenemos muchos anticristos y han surgido también falsos cristos y seguirán surgiendo. Todo el que niegue que Jesús es Dios es un anticristo. Llámese como se llame, tenga la plata que tenga, haya estudiado en las instituciones que haya estudiado. Todo el que niegue que Jesús no tuvo las dos naturalezas es un anticristo también.
Así que cuidémonos, muchachos. La unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permaneció siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con los hombres, y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Es decir, necesitaba las dos naturalezas, por causa de Dios y por causa de nosotros. Debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática en las dos naturalezas. Hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades de los hombres no se transfirieron a lo divino. Es decir, ¿cuáles eran las propiedades de los hombres? Pecado, estado de condenación. No se le transfirieron a Jesús. Pero tampoco las propiedades del verbo, como eterno, como infinito, como omnipresente, como omnipotente. ¿Cuál es la otra que falta? Tampoco las podía ejercer Jesús. Ahora, lo humano no se transfirió a lo divino por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No olvidemos que el verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. ¿Captó esa, verdad? El verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. En Jesús tenemos la figura del Theanthropos, el Dios hombre. Y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades o virtudes de Dios que le fueron conferidas en su misterio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. Este tema lo desarrollaremos con detalle cuando estudiemos la kenosis, que la vamos a ver más adelante. En cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Pero qué dijo? Que era un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo que usted y yo no hemos descifrado, compañero. Algo que no nos entra en la cabeza todavía. Algo que nos hace como... Se recuerda aquel que se lleva el golpe y ve estrellita. Ajá. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana, hasta el punto que para un hombre como Pablo el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio, compañero. Lo cierto es que la figura de Jesús es el resultado de la encarnación del verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2:9 cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completas en sí mismas, tan orgánicas e indisolubles, unidas, que no dio lugar a una tercera naturaleza? Este es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede describir o discutir es que de la encarnación del verbo nació el Theanthropos, el Dios hombre. La doctrina de las dos naturalezas en una persona es aceptable, óigame, dentro de la teología, no porque se entienda, señoras y señores, por completo. El término registrado en las Escrituras acerca de la encarnación del verbo, lo aceptamos, es como un acto de fe. Pregunto yo, ¿usted anduvo en la campaña admirable con Simón Bolívar? Yo tampoco.
Usted vio cuando su papá estaba teniendo actividad sexual con su mamá para que naciera usted. Pero usted le dijeron que ese es su papá y usted lo acepta por un acto de fe. Usted sabe que el que libertó esta nación dicen que es Bolívar y lo aceptamos porque está en los libros por un acto de fe. ¿Usted caminó y anduvo con Abraham Lincoln? Tampoco. Es más, nosotros los hombres no estamos seguros que los hijos que la esposa nos dio son de nosotros. Ella sí sabe de quién son. Eso es indiscutible. Pero nosotros lo aceptamos por fe, compañero. No nos queda de otro, porque si no el lío que vamos a pasar es muy grande. Entonces, por fe lo aceptamos. Entonces, estas cosas que usted está viendo y oyendo, usted yo sé que no las entiende, no están muy claras en usted. Y usted cree que yo sí. Pero por fe las aceptamos. Amén. O le aplicamos fe a esto o qué hacemos. ¿Ah? Si no le aplicamos fe a esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me dice usted? Si no le aplicamos fe, ¿en qué podemos quedar? Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Verbo se encarnó? Porque Dios necesitaba relacionarse con la humanidad, porque Dios tenía un plan para rescatar a los perdidos. Entonces Dios necesitaba a un ser que tuviera la naturaleza humana y tuviera la de Dios. Como Dios se entendía con él y no había ningún lío, nadie se moría. Y como humano se entendía con nosotros y nosotros lo aceptábamos. No teníamos ese problema. ¿Estamos claros ahí? Bueno, nos vemos en nuestra próxima hora de clase. Se nos fue el tiempo, ¿no?